Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Isaías capítulo 3. Juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos provees todo lo necesario para nuestra existencia. Y queremos pedirte en este momento que nos acompañes por medio del Santo Espíritu para que podamos estudiar este capítulo de la Biblia, entender el mensaje y poder sacar lecciones espirituales que fortalezcan nuestra vida y nos ayuden a avanzar en esta carrera cristiana. Gracias por tus bondades y gracias por concedernos tu bendición, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Debido a las condiciones que Isaías describió en el capítulo 2, ahora el Señor pronuncia juicio contra el pueblo de Israel. Y este es el tema del capítulo 3. Este juicio está dado en 3 partes: contra la nación en general, contra los dirigentes y contra el orgullo y vanidad de las mujeres de Israel. Estudiemos su mensaje y saquemos lecciones espirituales que fortalezcan nuestra fe. La primera parte es una descripción del juicio contra Judá y Jerusalén. Abarca los versículos 1 al 11. Comencemos con el versículo 1. Porque el Señor, Jehová de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte toda provisión de pan y toda provisión de agua. Jerusalén y Judá representan el profeso pueblo de Dios, el cual en los días de Isaías se había apartado mucho del Señor y sin embargo hacía una ruidosa pero vacía profesión religiosa. Y representa a muchos que en la actualidad adoran a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos del Eterno. Como resultado de esta conducta, Dios, que es el sustentador de la vida, de las leyes de la naturaleza, del crecimiento de la planta, entonces va a retirar su protección de Israel. ¿Dónde sacan vida para dar vida? La vida procede de Dios. Así que el sustentador de Israel, una nación formada por Dios, guiada por Dios, que dependía completamente de Dios, pero que el pueblo abandona a Dios, entonces abandona a su sustentador y entonces los 2 elementos vitales les serán quitados: el agua y el pan. Esta hambre literal que vendrá, algunos comentadores también la ven como un símbolo de la escasez de un liderazgo capaz. La nación sufre por falta de un buen liderazgo, así como el cuerpo sufre por falta de pan. Y esto es lo que expresan los versículos 2 y 3. Al valiente y al hombre de guerra, al juez y al profeta, al adivino y al anciano, al capitán de 50 y al hombre respetable, al consejero, al artífice excelente y al hábil orador. Está enumerando las diferentes clases de hombres que eran el sostén de la nación. Sin tales dirigentes, ningún estado puede perdurar por mucho tiempo. Pero estos hombres serán quitados de Judá, lo cual ocasionaría debilidad y desorganización nacional. El Señor no afirma que deliberadamente quitaría a tales personas de la tierra, sino simplemente llama la atención al funcionamiento natural de la ley de causa y efecto. Permitió que Israel tuviera los dirigentes que quería, los cuales gobernarían como el pueblo deseaba ser gobernado. Se mencionan generales, jueces, profetas y adivinos. Este último no es un agorero, sino el hombre sabio que echaba suertes para definir un caso difícil. Estos hombres no han guiado al pueblo por el buen camino. Entonces el efecto es que la misma maldad
los alcanzará. Miremos el versículo 4. Y les pondré jóvenes por gobernantes, muchachos serán señores. La conducción de los asuntos nacionales caería en manos de hombres de inteligencia pueril. Se designaría a personas incapaces para que gobernaran la nación. Habría una grave escasez de dirigentes hábiles y como resultado las cosas irán de mal en peor. Se refiere el profeta a muchachos, individuos caprichosos, hombres faltos de calidad mental y de buen juicio para actuar. Ellos decidirían y determinarían el destino de Israel. Bajo tales condiciones, la desintegración nacional sería rápida y segura. Elena de White comenta: se trataba verdaderamente de un tiempo de gran peligro para la nación escogida. Faltaban tan solo unos años para que los 10 tribus del reino de Israel quedasen esparcidas entre las naciones paganas. Y la perspectiva era sombría también en el reino de Judá. Las fuerzas que obraban para el bien disminuirían rápidamente y se multiplicaban las fuerzas favorables del mal. Libro Profetas y Reyes, página 239. La nación estaba en una situación preocupante. Sigamos con el versículo 5. Entre el pueblo brotará la violencia de unos contra otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el plebeyo contra el noble. Cuando los ciudadanos de una nación son constantemente oprimidos por sus conciudadanos, su confianza y prosperidad languidecen. Donde hay injusticia y engaño, violencia y opresión, la nación mengua, y el día del ajuste de cuentas seguramente vendrá. Los jóvenes de otros años y poca experiencia despreciarían el consejo de sus mayores y el caos social se convierte en realidad. La situación es tan grave que los versículos 6 y 7 dicen lo siguiente: cuando alguno tome de la mano a su hermano de la familia de su padre y le diga: tú tienes vestido, tú serás nuestro gobernante, y tú toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo: no tomaré yo ese cuidado, pues en mi casa no hay pan ni qué vestir, no me hagáis gobernante del pueblo. Se intentaría encargar a la conducción del pueblo a los ricos sin pensar que la posesión de bienes materiales no siempre es evidencia de habilidad para gobernar. Le entregan la ruina. Estas palabras se emplean para referirse a la nación como si ya fuera una morada en ruinas. Los tiempos distarían mucho de ser prósperos, pero se niega porque la situación de su propia casa y la incapacidad de solucionar el problema queda entonces vacante ese pueblo, no hay quien gobierne, la anarquía es la que reinará y entonces el caos será una realidad. El versículo 8 nos dice el por qué ocurre esto. Porque arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, pues la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para desafiar la faz de su gloria. Ante la invasión de Sennacherib, el reino de Judá quedó prácticamente en ruina. El rey Ezequías tuvo que pagarle un elevado tributo. Aquí Isaías expone el motivo de la humillación que había sufrido Israel y de la completa ruina que inevitablemente habría de seguir. El pueblo había abandonado al Señor y por eso Dios ya no podía bendecirlo ni protegerlo. Por sus palabras y sus obras, el profeso pueblo de Dios estaba en rebeldía contra Jehová. Ellos desafían la gloria de Dios. Dios es longánime y compasivo y espera mucho antes de castigar a los culpables, pero por más que se demore, el día de ajuste de cuentas sin duda llegará. Prefieren entonces la religión esclavizante de la idolatría, prefieren llenarse de adornos que adorar al Dios verdadero. Su situación es tan grave que el profeta les dice en el versículo 9, la apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado. No lo disimulan, ay de sus vidas, porque amontonaron mal para sí. El sentido de este pasaje es que el pueblo no distinguía entre lo recto y lo impío.
Cada uno hacía lo que le agradaba. La conveniencia del momento era lo que valía, no la justicia. Entonces llega a parecerse a Sodoma, una nación que abiertamente era notoria con su impiedad y no pretendía hacer el bien. Era una nación pecadora en abierta rebelión contra Dios. Entonces Israel está imitando esa conducta y está ahora en abierta oposición contra Dios. El pecado siembra las semillas de su propia destrucción. La impiedad del pecador va seguida de una copa de amargura y mal que quemará su alma y destruirá su ser. Todos los que hacen el mal amontonan mal para sí y no el bien. Pero esta sección tiene un mensaje de esperanza. Versículo 10. Decida al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. En medio de una nación que le faltaba agua y pan, los justos de Dios no van a padecer hambre. Ellos comerán del fruto de sus manos. Ellos aman al Señor y le sirven. Entonces Dios los protegerá, Dios los cuidará y ellos podrán tener su pan y agua. Dios nunca abandona a sus hijos. Todos ciegan lo que han sembrado. Los justos siembran buena simiente, lo cual producirá una buena cosecha. La gran lección que los humanos necesitan aprender es que todo lo que siembran, eso habrán de cosechar. El Ellen White aplica este pasaje para hablar que la iglesia que tome el camino de la apostasía debe volver para ser sanada. Ella escribió: a menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Si resiste el mal y busca el bien, si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna y si por fe realiza los planes que han sido trazados a su respecto, ella será sanada. Aparecerá en la sencillez y pureza que proviene de Dios, exenta de todo compromiso terrenal, demostrando que la verdad la ha hecho realmente libre. Entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser sus representantes. Hoy a los Testimonios, tomo 3, página 254. La conversión es necesaria para dar el giro completo y transitar por la ruta trazada por el Señor. El versículo 11 es el contraste. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los impíos reciben su recompensa. Este no es un decreto arbitrario de parte de Dios, sino la afirmación de un hecho fundamental. En el mundo no hay nada más real que el hecho de que la siembra del mal produce mal. Cuando se siembra impiedad, los que la han sembrado y quienes los rodean sin duda recogerán una cosecha de desdicha. Por su iniquidad, Israel se estaba destruyendo a sí mismo. Los versículos 12 al 15 son la segunda sección de este capítulo. Son una condenación a los malos gobernantes que llevaron al pueblo a la ruina moral, espiritual y nacional. Miremos el versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. No se refiere a que los reyes de la época de Isaías eran niños o muchachos. Se refiere a gobernantes inexpertos, carentes de dones de mando y que son mal aconsejados por sus mujeres que no buscan aportar el bien, sino el mal. En vez de ayudar a sus esposos, esas mujeres les eran un estorbo. En vez de enseñar a sus hijos los caminos de justicia, los guiaban por sendas de transgresión. Y la responsabilidad de un gobernante es guiar al pueblo, es dirigirlo por sendas seguras. Pero cuando los hombres dejan a Dios a un lado, cuando dejan los mandatos de Dios a un lado, ¿cómo establecen sus escalas de valores? ¿Cuál es la norma que rige su vida? Permítame decir que no tienen norte, no tienen guía. Entonces se basan en sus propias deducciones y por eso hoy a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Por eso se describe a estos gobernantes como explotadores, roban a los pobres, abusan de su autoridad,
se enriquecen a causa del sufrimiento del pueblo. Debido a esta ineptitud, Dios entrará en juicio contra su pueblo. Miremos los versículos 13 y 14. Jehová está en pie para litigar y para juzgar a su pueblo. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus gobernantes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Cuando la impiedad alcanza cierto límite previsto por el Señor, Él se levantará para juicio. El siguiente comentario es muy oportuno. Dice: con infalible exactitud, el infinito sigue llevando cuenta con las naciones. Mientras ofrece su misericordia y llama al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta, pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, el misterio de su ira comienza. La cuenta se cierra, cesa la paciencia divina, la misericordia ya no intercede en favor de aquellas naciones. Libro Profetas y Reyes, página 269. Esta nación está pasando el límite divino. Sus injusticias han sobrepasado la paciencia divina y el universo clama por justicia. Entonces la tercera sección son los versículos 16 al 24. Ahora el Señor llama la atención a la vanidad de las mujeres de Israel. Miremos los versículos 16 y 17. Asimismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Dios se ensoberbecen y andan con el cuello erguido y los ojos desvergonzados, que caminan como si danzaran y haciendo sonar los adornos de sus pies, por eso el Señor rapará la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Después de haber descrito la situación de los príncipes y ancianos de Israel, Isaías se dedica a considerar a sus esposas e hijas que eran tan degeneradas como ellos. En ningún otro pasaje bíblico puede encontrarse una descripción tan detallada de la corrupción femenina. Se describe a las mujeres del tiempo de Isaías tal cual. Ellas eran vanas, arrogantes, altivas, orgullosas, más interesadas en sí mismas que en el Señor o en las necesidades de quienes los rodeaban. Mientras el pueblo de Dios está lejos del Señor, estas mujeres entonces comienzan a preocuparse por el adorno exterior. Gastan dinero en joyas para colocarse en las orejas, en la nariz o en el cuello. Mientras la nación padece de hambre, mientras hay crisis en el gobierno, mientras la explotación del pobre predomina, mientras la gente abandona la justicia, estas mujeres parecen solo importarles sus adornos exteriores y vestirse de forma llamativa y exhibir vanidad. Estas mujeres, en su orgullo, en su vanidad, tratan de imitar a las naciones paganas, vistiéndose de tal manera que llamen la atención de los hombres y poder atrapar así a sus víctimas. Entonces pasa a describir lo que el Señor hará con estas mujeres, traerá juicio a estas mujeres y toda la vanidad que exhiben será destruida. Este es el tema de los versículos 18 al 23, donde se enumera la cantidad de cosas que usaban ellas para adornar el cuerpo, para hacerlas ver más llamativas, y que ninguna de estas cosas agradaba al Señor. Estas mujeres que andaban más pendientes de su apariencia externa, de su vanidad, que de la formación de un carácter santo. El apóstol Pedro nos habla del verdadero atavío que una mujer debe exhibir. Leamos primero de Pedro capítulo 3 versículos 1 al 5. Dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Pues así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Debemos aclarar, hermanos, que Dios no tiene nada en contra de una dama que se arregla, se peina bien y se presente bonita y se
viste adecuadamente. No, el Señor lo que está es condenando la vanidad. El apóstol Pedro aconseja que el adorno más importante al que una mujer debe afanarse por conseguir es el de un carácter semejante al de Cristo. El dinero invertido en vanidad debería ser usado para ayudar a los necesitados, auxiliar a la viuda y al huérfano. Y esto es lo que lamentablemente estas mujeres que gastan en pendientes, en adornos, en espejos, en una cantidad de cosas innecesarias, pues desperdician el dinero que debería usarse para causas mucho más nobles. Entonces el juicio de Dios vendrá sobre estas mujeres que tienen falta de cordura. Leamos el versículo 24. En lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, soga en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de rizos del cabello, en lugar de vestido de gala, ceñimiento de ropas ásperas y cicatriz de fuego en vez de hermosura. Este es el juicio contra las mujeres de Jerusalén. Llegará el día en que serán llevadas cautivas y todo su adorno no les servirá de nada. Sus vestidos se volverán viejos, su rostro lleno de cicatrices y perderán sus cabellos. La vanidad no lleva a nada. En vez de un cinto bordado, habría harapos. En lugar de cinturón, una soga alrededor de la cintura. Cuando habla de cicatriz, algunos comentadores sugieren que las mujeres de Jerusalén recibirían, como los animales, una marca grabada con fuego como señal de esclavitud. Pero al ver esta descripción de Isaías, podemos ver en esta realidad de Israel que parece describir la situación de nuestro mundo actual, una sociedad convulsionada, gobernantes incapaces, los pobres siendo explotados, y está el predominio de la vanidad. Cuanto más vacío está el corazón de Dios, más procura adornarse exteriormente. Y por eso el juicio de Dios contra esta generación es tan severo. Y termina el capítulo con una nota triste, versículos 25 y 26. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Los guerreros morirán y la ciudad quedará abandonada. Una ciudad levantada para hacer luz entre las naciones, una ciudad que debía ser el centro evangelizador del mundo, una ciudad donde el nombre de Dios debía ser exaltado. Al perder el rumbo, al perder su objetivo, solo quedará en ruinas. Elena de White habla de este capítulo haciendo un llamado especial para quienes profesamos ser hijos de Dios. Ella escribió: se me presentó la profecía de Isaías 3 aplicada a estos últimos días y los reproches que se dan a las hijas de Sión que piensan únicamente en las apariencias y en el exhibicionismo. Lee del versículo 25, tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Se me mostró que este pasaje se cumpliría estrictamente. Serán probados los jóvenes de ambos sexos que profesan ser cristianos y que sin embargo no han manifestado una experiencia cristiana, no han soportado ninguna carga y no han sentido responsabilidad individual. Se verán rebajados hasta el polvo y anhelarán tener una experiencia en las cosas de Dios que dejaron de obtener. Joya los Testimonios, tomo 1, página 244. Apreciado amigo y hermano, Dios a través del profeta nos hace un llamado a que conozcamos cuál es el objetivo que Dios quiere para nuestra vida. Dios desea que tú y yo podamos vivir bajo su sombra, siendo guiados por Él, que voluntariamente le adoremos y le sirvamos y que nos convirtamos en guía para que otros puedan conocer el camino de salvación. Dios quiere que vivamos una vida de servicio a Dios y servicio al prójimo. Perder ese camino es extraviar nuestra razón de ser. Que el Señor hoy te bendiga, te guarde y te guíe, es mi oración por ti. Amén.